¿Con qué juego puedo comparar? Yo creo que, en fin, hay muchos juegos con los que se podría comparar, ¿no? Pero uno que yo juego y que además debo dejar porque me vicio un poco es el Tetris, ¿no? Todo tiene que cuadrar. Si no cuadra, llega un momento en que pierdes la partida. Y en una novela es similar, sobre todo en una novelas tan documentadas y que intentas que la historia cuadre con los sucesos de ficción, tienen que encajar todas las piezas a la perfección, si no falla. Vamos a recoger información es, por un lado es sencillo, pero por otro lado es complejo, más que complejo es laborioso, ¿no? Porque lo que tienes es que encontrar aquello, yo lo comparo como una pirámide, uno va partiendo de un punto determinado y entonces a partir de ahí tiene que ir buscando aquello. Por ejemplo, si habla de una persona, tiene que saber cómo se vestía, tiene que saber qué comía, tiene que saber cómo se movía, tiene que saber cuáles eran las leyes que le afectaban. Wasza wielmożność, powiedział Bernat, przedstawiam wam moją żonę Franceskę. To co innego, stwierdził Llorens bezczelnie oglądając dziewczynę od stóp do głów. Zupełnie co innego. Teraz ty będziesz nam polewała wino. Usiadł i podsunął kubek pannie młodej. Franceska wzięła dzban drżącą ręką, by spełnić jego rozkaz. Llorens de Belliera złapał ją za nadgarstek i nie puścił, dopóki kubek nie był pełen. Potem szarpnął ją za ramię, zmuszając do obsłużenia swych towarzyszy. Piersi dziewczyny musnęły jego twarz. Tak się polewa wino, zarechotał, podczas gdy stojący obok Bernat zacisnął zęby i pięści. ¿Por qué los grupos de marginados? Bueno, pues porque formaban parte de la sociedad, ¿no? Existían judíos, existía la esclavitud, existían ciertos grupos, sobre todo mujeres, sobre todo viudas, que vivían en unas condiciones muy precarias, sobre todo en la época medieval. Bien, creo yo que hasta la época moderna pues ha sido siempre igual, ¿no? Es interesante. En cuanto a los judíos, intento que esté bien documentado. Yo pretendo que esté bien documentado y que además todas las referencias tengan sus correspondientes fundamentos teóricos, ¿no? Y que se puedan encontrar en libros, en estudios, en tesis, ¿no? Todas las referencias que se hacen a los judíos en la Catedral del Mar y las nuevas que se hacen ahora en la continuación de la Catedral del Mar, en la novela que se va a publicar ahora, Los herederos de la tierra, hacia los judíos y hacia los demás grupos minoritarios, todas son reales, desde luego. Todas están fundamentadas en estudios específicos sobre los judíos. Son dos cosas totalmente diferentes. Efectivamente, sobre los gitanos no hay fuentes propias, porque los gitanos como sociedad muy cerrada, todo es de transmisión, ha sido siempre todo de transmisión verbal, por lo tanto no hay una fuente directa, no podemos saber cómo los gitanos entendían verdaderamente su vida, ¿no? Pero sí que hay estudios, hay bastantes estudios, hay los suficientes estudios como para hacerse una idea realmente de cómo vivían los gitanos y cuáles eran sus principios de vida y cómo se adaptaban o cómo pretendían asimilarse o no a la sociedad, ¿no? Pocas, pero las hay. En cuanto al flamenco es totalmente diferente, o sea, sobre el flamenco hay una proliferación de estudios que a veces es difícil llegar a compaginar las diferentes teorías que existen sobre el flamenco, porque los autores hacen estudios francamente enconados entre ellos, llegan a, si no a insultarse, a poner en entredicho pues, las teorías del contrario, ¿no? Y ahí sí que tuve que elegir la teoría que a mí personalmente me pareció más correcta dentro de las muchas que hay sobre el flamenco. El flamenco surgió de la fusión de una serie de músicas, como base la tradicional española, eso sí, ¿no? Pero a esa tradicional española se le fueron sumando las músicas propias precisamente de grupos marginales, ¿eh? Se sumó la música gitana, sobre todo, se fusionó también la música morisca, la música de aquellos musulmanes que tuvieron que convertirse al catolicismo y que siguieron viviendo en España,
Y por último se fusionó con toda esa amalgama de música o algo muy importante, que es la música negra. La música negra, la música de los esclavos negros, la música que se llamaba de ida y vuelta, la música que iba a Cuba y volvía de Cuba, o que iba a otros países hispanoamericanos, pero principalmente la que iba a Cuba o Santo Domingo, ¿no? Esa música negra fue la que le dio un contenido muy importante a la música gitana, a la música española, y todo ese conjunto de músicas, y sobre todo de músicas de pueblos muy reprimidos. O sea, se dice que el flamenco hay que llorar, hay que sentirlo, hay que sangrar para cantar bien flamenco, ¿no? Todos esos sentimientos de esos grupos tan maltratados fueron lo que dio pie a lo que hoy conocemos por flamenco. ¿Te sientes español, catalán o español que es catalán? Es que no hay que, es aquello de qué quieres más, a tu papá o a tu mamá, ¿no? En fin, yo me siento catalán, me siento español, y me siento tan catalán como español y tan español como catalán. No habría que... el establecer esa diferencia es lo que nos lleva a conceptos erróneos. O sea, uno es español por ser catalán, simplemente. No es que sea catalán y español. Si eres catalán, eres español. Entonces no se tienen que establecer esas diferenciaciones, porque entonces estamos partiendo de la base de que efectivamente hay dos estados separados. Cataluña es España porque desde hace, en fin, 700 años, 800 años está unida a España, ¿no? Cataluña ha sido España mucho tiempo, y Cataluña, yo creo que hay mucha parte de Cataluña que se siente orgullosa de estar en España, ¿no? El problema es que hay una serie de personas, y sobre todo creo yo que engañados por intereses políticos, que pretenden una independencia que no creo que sería contraproducente a los intereses de los catalanes, a los intereses y a los sentimientos de los catalanes. ¿Podrías repetir lo de las personas que...? Sí, hay políticos que creo que plantean una serie de cuestiones a la población que les llevan o les inducen al error y les inducen a pensar que Cataluña querría la independencia. Es un poco lo que ha pasado con el Brexit británico, ¿no? Que después de votar la gente se ha dado cuenta de que han ido engañados a ese referéndum, ¿no?